Martes 14 de enero 2025. Bienvenidos de vuelta al Srimad Bhagavatam Podcast. Nos encontramos sobre el verso 30 en el capítulo 9 del canto tercero. Vamos a comenzar. Este es un verso que leímos ayer. Este verso 30 ya leímos su traducción. Y vamos a detenernos un momento, como ayer dijimos, a hablar y señalar un par de cosas que aparecen, que encontramos muy relevantes, un par de puntos importantes aquí en estas palabras del Señor Supremo. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhujastvam tapa atishtam vidyam chaiva madashrayam tabyam antar hiridi brahmam lokam drakshasya pavritam. Traducción del verso. Dijo el Señor Supremo: Oh Brahma, sitúate en la ejecución de penitencia y meditación, y para recibir mi favor, sigue los principios del conocimiento. Mediante esas acciones podrás entender todo desde dentro de tu corazón. Antes de ver el comentario, vamos a detenernos un momento más y a hacer este ejercicio de leer las palabras traducidas de manera individual, que lo tenemos aquí también. Algo que usualmente nosotros saltamos, esta sección en cada verso, nosotros saltamos y vamos directamente a la traducción. Sin embargo, pues el trabajo que Prabhupada se tomó de traducir cada palabra es importante, y no es únicamente un intento por hacer la obra más grande. En realidad es muy relevante la traducción. Por varias razones es relevante la traducción de cada palabra. Y una de ellas es que le aporta más fidelidad a la traducción. Podemos estar más seguros de que esto que estamos viendo aquí, este sánscrito que estamos viendo aquí, corresponde con la traducción al español. Y vemos como cada palabra, eso es traducida de manera individual, de tal forma que se reducen las posibilidades de malos entendidos, digamos. Sí, ya que al ser un libro tan importante y al ser un idioma tan antiguo, se corre este riesgo de que, por ejemplo, no tener la seguridad. ¿Cómo sabemos de que la traducción está siendo correcta? Y uno de los, ¿cómo se llama? Elementos que componen esa traducción fiel es esta traducción individual de cada palabra. Incluso voy a mostrarles un momento en su versión en inglés. Por alguna razón es tan diferente la versión inglés y español en cuanto a lo siguiente, y es que se incluye aquí el Devanagari. Es cómo luciría el sánscrito, cómo luce el sánscrito. Y claro, en la versión en español impresa, ahí sí lo tenemos, este Devanagari, cómo luce, cómo son los caracteres en Devanagari, y luego se incluye así la transliteración, una guía para nosotros poder pronunciar apropiadamente ese Devanagari que está arriba. Es así como sonaría: Bhujastvam tapa atishta. Entonces podemos tener la seguridad de que esto que tenemos aquí arriba, que para alguien que desconoce el sánscrito, pues no tendría la más mínima idea de lo que aquí se expone. Sin embargo, se nos regala eso, una traducción individual. Como dije en la versión en español impresa, sí viene incluida esta sección con su idioma original en sánscrito, en Devanagari. Entonces vamos a leer. Esa es una razón, y otra de las razones es que al ver la traducción de cada palabra, muy frecuentemente podemos ampliar más
la comprensión de las palabras que se están traduciendo. Por ejemplo, aquí se traduce buyan como de nuevo, tuam, tú, tapa, penitencia, que es uno de los componentes centrales del verso. Krishna recomienda hacer penitencia, tapa. Y no solamente hacer penitencia, sino que él dice atishta, situarte, o sea, integrar la penitencia a la vida de uno, no solamente como algo casual o algo esporádico, sino más bien situarse ahí, integrarlo a la vida de uno. Y aparte de la penitencia, él habla de vidyam, el conocimiento. Vidyam, conocimiento cha también, ciertamente. Mat, dice Krishna, mi. Y aquí aparece algo interesante. Krishna dice, Mat ashrayam, bajo mi protección. Eso lo vemos aquí en la segunda línea. Mat ashrayam. Algunos de ustedes conocerán esta palabra, ashraya, que es protección. Y aquí Prabhupada lo traduce así, como lo tengo aquí en pantalla, ashrayam, bajo la protección. ¿De quién? De mí, Mat ashrayam. Que en la traducción completa del verso, Prabhupada lo traduce como recibir mi favor. Prabhupada no agrega esto de protección en el verso. Él lo incluye como recibir mi favor. Podemos relacionarlo aquí ambas cosas, como se recibe el favor del Señor Supremo, y recibir el favor del Señor Supremo significa recibir la protección del Señor Supremo, y viceversa. Madhasrayam, Tavyam, mediante esas cualidades. Antahridi, desde dentro del corazón, Antahridi, o Brahmana. Y vean cómo se termina el verso. Lokam, todos los mundos. Draksyasi, habrás de ver. Apabritam, todo revelado. O sea, el Señor Supremo dice, habrás de conocer todo. Todos los mundos, dice aquí. Se te revelarán desde dentro del corazón. Así que Krishna le indica situarse, como vimos, integrar, podríamos también comprender esta idea que Krishna está hablando aquí de atishta, de situarse, como también eso, integrarlo a la vida de uno. Integrar la penitencia y la meditación. Es interesante también, bastante relevante la forma en la que se traduce cada palabra y cómo Prabhupada traduce el verso completo por estas diferencias que él hace. Como ya leímos, Krishna habla de Madhasraya, que el mismo Srila Prabhupada traduce como protección, y luego en la traducción completa lo traduce como recibir mi favor. Y como decía al inicio, entonces, al hacer esta doble traducción, Prabhupada, una traducción individual, en la traducción individual traduce de una manera, y en la traducción completa traduce de otra manera, entonces, obviamente esta no es una contradicción, sino por el contrario. Lo que está ocurriendo aquí es que se nos amplía más. Hay más contenido todavía. Eso querría decir que, como ya lo dijimos, que si Prabhupada hace dos traducciones, eso quiere decir que recibir el favor del Señor Supremo es lo mismo que recibir la protección de Él. ¿Por qué? Es una inferencia, sin duda, porque Prabhupada está utilizando los dos términos como sinónimos, digamos. Está dando estas dos traducciones para una misma palabra. Y lo mismo ocurre con este otro componente. Krishna ha hablado de dos componentes, penitencia y meditación. Y en la traducción palabra por palabra, él dice que mediante esas cualidades, o sea, mediante el conocimiento y la meditación, ¿cierto? Así el señor Brahma en este caso, a él se le están diciendo estas palabras, así uno podrá entender todo desde dentro del corazón. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dedicarse o situarse, integrar en la vida de uno la penitencia y la meditación. Obviamente que una práctica
casual, una práctica esporádica y eventualmente darme a la penitencia, eventualmente practicar meditación, son cosas que sí van a beneficiar a la persona, sin duda. Sin embargo, cuando la persona se sitúa allí, hace una asarayam, se sitúa allí o las integra a su vida como parte integral de su vida, la penitencia y la meditación, ahí es que va a ocurrir el resultado de que las cosas se van a revelar en el corazón, ¿cierto? Ahora, volviendo al palabra por palabra, vamos a encontrar algo aquí también revelador, digamos, y es que estas dos cualidades de penitencia y meditación se traducen de una manera interesante en la traducción individual de cada palabra. Vamos a ir allá. Tapa, aquí la tenemos, ustedes la están viendo en pantalla. Tapas, que es una palabra que ya conocemos, esta se traduce igual, penitencia. En otras ocasiones se utiliza otro término y es austeridad. Ustedes tal vez, quienes estén más familiarizados con la obra de Prabhupada, sabrán que él utiliza como intercambiables estos términos. Penitencia, hoy, y en otras ocasiones, tapa también se traduce como austeridad. Krishna habla de las austeridades en la Gita. Ok, aquí tenemos penitencia. Y la segunda, aquí la tenemos vidyan. Curiosamente, no se traduce como meditación, sino más bien se traduce como en el conocimiento. Y si vemos más abajo, no hay ninguna otra palabra a la que se le traduzca como meditación, porque como ya vimos en el verso completo, Prabhupada traduce como penitencia y meditación, dedicarse a estas dos cosas. Lo tengo aquí en pantalla, penitencia y meditación. Sin embargo, debido a que en la traducción individual no encontramos nada explícito relacionado con meditación, entonces concluimos que Prabhupada ha usado como sinónimos o como la misma idea, dedicarse a la meditación o dedicarse al conocimiento, porque esta palabra la traduce como conocimiento, vidyam. Y como dije, esto agrega más sustancia, amplía la comprensión del verso, porque Prabhupada lo que está haciendo entonces es indicar entre líneas, de manera implícita, que si por un lado Krishna se refiere a dedicarse a la meditación en este contexto significaría dedicarse a meditar en el conocimiento trascendental, no solamente una meditación de sentarse y no pensar en nada, por ejemplo, sino de vuelta en el marco de este verso y con los componentes que tenemos aquí en este verso. Meditar significaría contemplar la sabiduría, contemplar aquellas verdades profundas que se nos regalan en estas escrituras, y esa meditación va a fortalecer entonces mi sabiduría, y tiene todo el sentido del mundo de que la meditación favorezca la sabiduría. Este tipo de meditación que estamos diciendo, la meditación en el conocimiento trascendental. Y como dijimos, tiene todo el sentido del mundo porque Krishna al final indica que estas acciones le ayudarán a uno a que se revelen las cosas en el corazón. Y como dije, tiene sentido que se revele cierto conocimiento porque estoy meditando ya, porque mi mente y mi inteligencia está puesta en tratar de entender, de contemplar esa sabiduría, y es esa misma sabiduría que estoy tratando de contemplar, de entender, de absorber, sin duda, absorber con los oídos, escuchar ese mensaje trascendental. Lo voy a poner aquí en pantalla nuevamente para que veamos el vínculo que estamos haciendo entre meditación y conocimiento. Si yo me dedico a meditar en el mensaje trascendental, o sea, meditar en el conocimiento que estoy recibiendo, naturalmente ese mismo conocimiento va a pasar de ser una teoría a ser una revelación en el corazón. Y como lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, ese proceso de pasar técnicamente se llamaría jnana
a Vijnana, sería un conocimiento teórico, a un conocimiento comprendido, integrado en el corazón. Un ejemplo de ello podría ser aquellas verdades que todos sabemos o que son expresiones que usamos de manera más frecuente, o que las personas en general utilizan ciertas expresiones, pero que la persona no lo vive. Por ejemplo, esta realidad de que Dios está en todos lados, por ejemplo, lo sabemos, pero ¿en qué medida una persona promedio, nosotros, digamos, en qué medida nosotros somos conscientes de que voy a donde sea que vaya y sé que ahí está Dios? Es un poco más difícil vivirlo, ¿cierto? En cierta manera, comprendemos la teoría de que Dios está en todos lados, sí, pero en realidad, a donde sea que yo vaya, me veo en presencia de Dios. Ahí ya es otra historia. Como dice el dicho, ¿cómo es esto? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, o esta otra verdad de que todos somos iguales, por ejemplo. Todos somos hermanos. Y en un sentido lo sabemos que es así, pero de verdad yo puedo ver a otra persona, honestamente, puedo ver a todas las personas, no solamente aquellos que me caen bien y aquellos con quienes ya tengo una relación, pero puedo ver a todas las personas con esos ojos de que somos iguales, de que somos hermanos. Esos son dos ejemplos de cómo hay ciertas verdades que tienen que ver con la sabiduría, que Krishna está en todos lados, que todos somos hermanos, pero que nuestra realidad es otra, ¿no? No podemos de momento, o claro, cada persona está en niveles distintos, pero en general, una persona promedio no vive esas dos realidades. Entonces lo que aquí Krishna está diciendo es que si yo me sitúo en el conocimiento, a meditar en ese conocimiento, aquí tenemos dos expresiones, como dijimos, dos realidades vinculadas con la sabiduría, que Dios está en todos lados, que todos somos iguales, todos somos hermanos. Entonces, si yo me sitúo a meditar en ese conocimiento, a contemplar esas verdades, al mismo tiempo que me sitúo en realizar penitencia, austeridades, es ese mismo conocimiento el que se va a revelar en el corazón. Como aquí Krishna lo dice, lo tengo en pantalla, podrás entender todo desde dentro de tu corazón. O sea, ocurrirá en tu corazón lo que llamamos un vijnana, o Krishna llama un vijnana más bien. Por eso nosotros entendemos el término, porque es Krishna quien lo llama así, vijnana en la Gita. ¿Qué significa vijnana? Que es lo que Krishna está diciendo aquí, que esa persona desde dentro de su corazón entenderá aquel conocimiento en el cual está meditando. O sea, dicho de otra manera, podré ver, darme cuenta, llegará un momento en el que me dé cuenta, ya no solamente en teoría, en que sí, algo sucede en mi corazón de que no puedo evitar aquella sensación, vamos a decir, de que todos somos iguales, es verdad. Llegará un bello momento, un bello día, en el cual me dé cuenta de que es verdad. Ya no veo, si bien es cierto que hay otras personas que me parecen extrañas porque no las conozco, pero al intercambiar un momento, bastará un segundo nada más para ponerme en presencia de la otra persona y tener la sensación de que esta otra persona somos iguales y somos hermanos. Esa realidad de que todos somos iguales, somos hermanos, llegará un momento en que desde dentro del corazón podré verla, vivir esa realidad. Y eso es lo que llamamos un vijnana, darme cuenta de verdad. O lo mismo lo otro, de la primera realidad que mencionábamos, que Krishna está presente en todo. Entonces podrá llegar un bello día, y esto es gradual indudablemente, son cosas graduales, como muchas o casi todas las cosas en la vida que son graduales. Llegará un bello día en el que me dé cuenta de que sí, es verdad. Sé que Krishna se encarga de todo, sé que Krishna, a donde sea que vaya, es Krishna quien está organizando e inspirando el corazón de las personas, es Krishna que organiza que las cosas sucedan o no sucedan. Por lo tanto, sé que a donde vaya, Krishna está presente. Y como dije,
mm, es algo gradual, pero lo cierto es que esas realidades se manifiestan en el corazón. Ese conocimiento, esa sabiduría se manifiesta en el corazón y puedo vivir entonces con sabiduría, una sabiduría no aprendida, no teórica, sino revelada en el corazón. La cosa es, ¿cuál es el requisito para que yo pase de vivir una sabiduría teórica a sabiduría integrada en el corazón? El requisito son estas dos cosas. Son tres requisitos. Número 1, penitencia, austeridad. Número 2, meditar. Ya vimos que la meditación no es simplemente quedarse sentado en un lugar, sino en el marco de este verso, meditación significa recibir conocimiento, recibir sabiduría con los ojos, leyendo un libro, o con los oídos, escuchando a una persona que transmite esa sabiduría, y con el corazón, sin duda, con una buena disposición. Meditar en ese conocimiento, contemplar esas verdades que recibo. Esos son los dos primeros requisitos. La meditación en el conocimiento, la penitencia, que podemos hablar un poquito de ella. Y el tercer requisito es que uno se sitúe ahí, que uno integre estas dos cosas como hábitos en su vida. En la medida en la que uno las integra más y se sitúa más en ellas dos, pues entonces podrá integrar la sabiduría en el fondo de su corazón. Ya no solamente integrar la sabiduría en su cerebro, en su mente, en sus recuerdos, sino que esa sabiduría se integrará en su corazón. Y así se podrá vivir de manera sabia, completa, integrada, integral. Ya no solamente alguien que memorizó ciertos versos, que memorizó ciertas verdades, que aprendió ciertas historias antiguas de la India, sino que está ahí en el corazón esa sabiduría. Y las demás personas podrán percibir esa sabiduría no por todo lo que les digo, no por todas las cosas que aprendí y memoricé, sino por mi disposición. Y obviamente que sí, la persona sabia sabe cosas y las expresa sin duda, pero esa sabiduría más integral es relacionada con cómo es mi disposición hacia los demás, cómo es mi trato hacia los demás. Y una de las formas principales en que se manifiesta ese trato sabio es que, número 1, vamos a hacer esta lista, pero no necesariamente es una lista que presente en las escrituras. Podemos mencionar que ya no estaré ansioso y deseoso de ganarle a todo el mundo, de tener la razón. Ya no estaré ansioso y deseoso de demostrarte todas las cosas que soy, quién soy yo, las cosas que he hecho. Ya no habrá gran necesidad y urgencia por echarte en cara quién soy para que me respetes de manera distinguida. Esas cosas desaparecen. Ya no hay la necesidad de encontrarme con otros para, después de un momento, recibir tu respeto, recibir tu admiración, tus elogios. Porque la persona que ha integrado esa sabiduría en el corazón, la satisfacción viene de ese corazón, no viene la satisfacción de que otros me den alabanzas y que ganarle a otros, tener la razón, de hacerte ver en qué estás equivocado y hacer ver que yo estoy bien. Todo eso, ese tipo de cosas van a desaparecer. Y eso es muy práctico, es muy, muy favorable, ¿cierto? Y desaparece también aquel deseo de ser mejor que otros, de ser el primero, de explotar a otros. Estamos hablando aquí de las funciones del ego falso. El ego falso que necesita todo esto para que le hace creer a la persona que necesita todo esto para estar pleno. Necesita tener la razón, necesita tener todos a su disposición, necesita ser el primero, necesita ser el mayor, el que más respeto recibe. Todo eso desaparece del corazón. ¿Por qué desaparece del corazón? Porque se instala en el corazón la verdadera sabiduría. Y esa sabiduría pues da indudablemente da plenitud, vivir de manera sabia en el corazón. Leamos a Srila Prabhupada en este comentario muy breve. Prabhupada comenta lo siguiente: la misericordia que el Señor otorga a una persona en particular, ocupada en ejecutar una tarea de responsabilidad que se le ha confiado, se encuentra más allá de la imaginación. Pero su misericordia, la misericordia del Señor,
se recibe en virtud de nuestra penitencia y perseverancia en la ejecución del servicio devocional. A Brahma se le encargó de la tarea de crear los sistemas planetarios. El Señor le indicó que cuando meditara podría fácilmente saber dónde y cómo debían organizarse los sistemas planetarios. Las indicaciones le vendrían desde dentro y no habría ninguna necesidad de angustiarse en esa tarea. Esas instrucciones de Buddhi Yoga las imparte directamente el Señor desde dentro, como se confirma en la Bhagavad Gita 10.10. Ahí termina el comentario de Prabhupada. Y vamos a leer este 10.10 de la Gita, que es uno de los versos centrales. Hay 4 versos centrales en la Gita, a lo que se llama técnicamente el Chatusloki, los 4 slokas centrales, y este 10.10 es uno de ellos. Krishna dice lo siguiente: Tesham satata yuktanam bhayatam priti purvakam dadami buddhi yogantam yanamam upayantite. Aquí aparece la idea de Buddhi Yoga. Krishna dice: a aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Que esa inteligencia que viene del corazón, resultado y fruto de... Prabhupada agregó otra palabra aquí, otro término importante, que es muy poco visto en la obra de Prabhupada, este término. Yo lo he escuchado, hay otros círculos en donde veo que está más presente, al menos esta palabra como tal. La idea de perseverar, perseverancia. Claro que estoy hablando de el uso puntual de esta palabra. Indudablemente el Bhakti nos habla de perseverancia y de servicio devocional constante, indudablemente, toda la vida. Me refiero a que esta palabra puntual, este término, perseverar, es poco usado por Prabhupada. La perseverancia, como dije, lo he escuchado más en términos, en ambientes, en círculos más cristianos, por ejemplo, en círculos cristianos lo he escuchado más. La perseverancia, perseverar en la obra del Señor. Es lo mismo, ¿no? La constancia, la perseverancia, Prabhupada lo ha agregado aquí y ha dicho que, voy a subrayar, la misericordia del Señor se recibe en virtud de nuestra penitencia y perseverancia en la ejecución del servicio del Señor. Prabhupada ha dicho que cuando Brahma meditara podría fácilmente resolver sus dudas. Y vinculado con lo que decíamos, si uno medita en aquel conocimiento que ha recibido, entonces meditando en el conocimiento podrá resolver sus dudas, saber cómo actuar, cómo proceder. Incluso cuando pedimos guía, cuando pedimos consejo, lo que hacemos es pedirle a otra persona que tiene, más sabiduría o más inteligencia, y esa persona lo que va a hacer es meditar, o sea, pensar bien sobre el conocimiento trascendental, pensar bien sobre un tema en particular y darnos una respuesta, ¿no? Que es lo mismo que el Señor le está diciendo aquí al Señor Krishna, le dice a Brahma que medite para conseguir respuestas. O sea, cuando llega la necesidad de hacerlo, piense bien en esa sabiduría que ha escuchado, y si no sabe pensar bien porque no la recuerda, acuda, a un libro, y esa es una forma de meditar, absorberse en esa sabiduría para resolver la duda que tiene. Si no tiene un libro, si no sabe cómo buscar, puede pedirle a alguien más ayuda, y esa persona lo que hará para resolver la duda es meditar, o sea, concentrarse bien, indagar, meditar, absorberse en ciertos temas del conocimiento trascendental para encontrar una respuesta a ciertas interrogantes. He ahí la importancia de nosotros constantemente exponer nuestros oídos, exponer nuestro corazón al mensaje trascendental, al conocimiento trascendental, para que así tengamos en qué meditar. Habiendo recibido ese conocimiento trascendental, vamos a tener material sobre el cual meditar, sobre el cual absorberme. Y a medida que me absorbo en ello, número 1, a medida que soy perseverante en el servicio devocional, número 2, y en la medida en que me dedico a la penitencia. ¿Dónde está? Aquí está.
a la penitencia número 3. Con perseverancia en el servicio devocional, absorción en el mensaje trascendental, en el conocimiento espiritual número 2, y dedicación a la penitencia. ¿Qué significa penitencia? Significa, podemos ponerlo así en términos rápidos y simples, penitencia significa esforzarme en mi parte, esforzarme de manera voluntaria, de manera libre y voluntaria, esforzarme gradualmente, podemos ponerlo así, en salir de nuestra zona de confort, digamos, salir de nuestra zona cómoda y esforzarme en adquirir, practicar ciertas cosas que puede ser que sean un tanto desagradables, pero que beneficien a la vida espiritual. Como por ejemplo, una de las penitencias, una de las tapacias que Krishna recomienda en la Gita, en el capítulo 14, vamos a ver si es 14 o... me olvido en qué capítulo está situado esto, ahora lo vamos a identificar, creo que es capítulo 17, lo tengo aquí en pantalla. Capítulo 17 de la Gita. Hoy no lo vamos a mencionar, no lo vamos a leer, solo lo vamos a mencionar. Para quien quisiera leer estos versos, estamos capítulo 17, versos 14, 15 y 16. ¿Qué pasa en estos 3 versos? Krishna habla en el 14 de la austeridad del cuerpo. Si es verdad que la austeridad o la tapasya o la penitencia es importante para ganar sabiduría interna, bueno, Krishna habla de cuáles son las penitencias, las austeridades del cuerpo. Capítulo 17, texto 14 de la Gita. En el texto 15, siguiente texto, habla de la austeridad del habla. ¿De qué manera mi forma de hablar, yo puedo cultivar penitencia en mi forma de hablar? Y número 16, verso 16, Krishna habla de las austeridades de la mente. Lo tengo aquí en pantalla. Y algo muy fantástico, yo voy a señalar esto nada más, como en las austeridades de la mente, Krishna habla de 2 cosas, el autocontrol, por ejemplo, llevar una vida responsable, cuidarme a mí mismo, autocontrol, controlar mis emociones, controlar, sí, el autocontrol. Y también habla Krishna de la purificación de la existencia de uno. O sea, purificarme a mí mismo, pulirme a mí mismo, ver cómo es la forma en la que yo vivo, cómo es la forma en la que convivo con los otros, cómo es la forma en la que yo hago todo. Purificar mi corazón. Krishna describe purificar la existencia de uno como una de las austeridades de la mente. O sea que si uno quiere cultivar austeridad, tendrá entonces que aventurarse en esto, en ver cómo vivo y pulir la forma en la que vivo. Purificarme. Podríamos aquí incluir, hay ciertos paradigmas, ciertas posturas que me hacen daño, ciertos hábitos que me dañan a mí mismo y obviamente hábitos que dañan a otros. Y en la purificación de la existencia, que ese es un tipo de austeridad, y la austeridad forma parte de los requisitos para ganar sabiduría interna en el corazón. Entonces, purificar mi propia existencia, ver cuáles son esos hábitos que me dañan y hacer un trabajo gradual, pedir ayuda a Krishna, solicitar ayuda para limpiarme a mí mismo, limpiar esas posturas, esos hábitos, esos paradigmas que me dañan, que me impiden que florezca. Así es que hemos leído hoy acerca de estos componentes que favorecen la sabiduría interna en el corazón. Hemos visto cómo Krishna recomienda que uno se sitúe, que uno integre esas cosas en su vida y de esa manera vivir de una manera sabia. Ya no solamente sabiduría aprendida y memorizada, pero una sabiduría integrada. Es el camino de la sabiduría, el camino del bhakti. Muy bien. Eso será todo lo que diremos por hoy. Así que tengan un bonito día. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.